Buenas noches. Les agradecemos muchísimo su presencia. Sabemos que esta es la última fecha del año, es la fecha de cierre. Estamos habituados de que ya todos están más entusiasmados con las posadas que con la filosofía. Sin embargo, estamos aquí, ¿no? Cerramos también con filosofía. Yo quiero decirles que el próximo año va a ser un ciclo muy especial porque el proyecto de charlas de filosofía en el fondo cumple 15 años desde su fundación. Entonces va a ser un ciclo de celebración. Y pues de alguna manera hay como una especie de carta abierta a la reflexión y los invitados pueden proponer sus temas según sus especialidades, de manera que pues vamos a tener un ciclo bastante nutrido con reflexiones de pensadores contemporáneos, sus preocupaciones y bueno, anunciarles esto para el próximo ciclo. Tenemos también aquí un obsequio de parte del ITESO, del Departamento de Filosofía y Humanidades, que vamos a rifar al final también. Son los 3 libros de la revista Xipetotec que salieron este año. Y un super libro, El Círculo de Viena, Empirismo Lógico, Ciencia, Cultura y Política, pues que cierra este libro, pues un obsequio de aquí de nuestro anfitrión, que es Filosofía, ¿cómo se llama? Fondo de Cultura Económica. Y pues viene muy bien, ¿no?, con la temática del ciclo que fue la reflexión en torno a la modernidad, ¿no? Y justamente con esta reflexión vamos a cerrar este ciclo planteando el tema de la modernidad como paradigma. Para eso invitamos al licenciado Adrián Sánchez Monroy, quien es egresado de la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, y el título de su tesis fue Ciencia y Revolución, un análisis de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Durante su estancia como estudiante del Departamento de Filosofía participó como miembro del Comité de Finanzas y como moderador en el primero y segundo congresos de Filosofía de la Ciencia. Recientemente participó en la mesa de diálogo del Día Internacional de la Filosofía 2019, que celebramos, ¿se acuerdan que el tercer jueves del mes de noviembre se propuso como el Día Internacional de la Filosofía, que celebramos en el mundo entero y también aquí? Hicimos un evento en el cual él presentó una ponencia titulada Saber hacer para saber pensar. Es también miembro del colectivo de divulgación filosófica, Filosofía para Todas y Todos. Ahí participa como reportero, abordando temas sobre todo de economía, y también forma parte del grupo de teatro Poéticas Creativas como actor y gestor, y dirige un proyecto de difusión cultural llamado Metaphysic Sounds. Y entonces pues Adrián va a cerrar este ciclo con la temática de la modernidad como paradigma, y le cedo la palabra. Gracias, maestra Sofía. Bueno, ¿sí se escuchaba? Bueno. Pues primero que nada agradecer a los que vinieron, porque pues yo sé que estas fechas pues son difíciles, ¿no? Y la gente prefiere ya celebrar que venir a escuchar un tema aburrido de filosofía. Entonces pues también quisiera felicitar a maestra Sofía por su incansable labor como preparadora de estudiantes, porque ahí en el Departamento de Filosofía de la UDG existe mucho recelo. Y quisiera decirlo firmemente, porque en esta mesa nunca ha habido un estudiante ni un egresado. Siempre los del ITESO son más progresistas que nosotros, y ellos se han traído estudiantes aquí o recién egresados, y en la UDG no sé por qué no lo hacen, pero yo quería recalcar eso antes de empezar aquí. Y no, a lo mejor aquí no están las autoridades, pero quiero que cuando vean el video lo sepan. Bueno, sin más preámbulo, empezamos con el tema que nos toca el día de hoy: la modernidad como paradigma. Voy a dividir mi conferencia en 3 partes. Primero les voy a explicar qué es la modernidad, o qué entiende Adrián por la modernidad. Luego voy a abordar el tema de Kuhn y los paradigmas, que fue el tema de mi tesis. Y finalmente voy a hacer una crítica y voy a explicar cuáles son los límites de la modernidad como paradigma. Adelante. ¿Qué es la modernidad? Pues aquí tenemos 6 imágenes, ¿no? La modernidad, en primera instancia, es el fin del medievo, es el comienzo de una nueva era, que se le conoce como el Renacimiento. También en este periódico histórico encontramos a la Reforma Luterana. También es en el periodo donde se descubre América, o donde los europeos descubren América.
También es el gran momento en donde surge la ilustración, en donde el hombre aprende a pensar por sí mismo. Y es el periodo en donde surge la revolución más famosa de todos los tiempos, la Revolución Francesa. En primera instancia, la modernidad es un periódico histórico. Podemos dividir la historia de la humanidad en varias etapas, pero lo más común es dividirlo en prehistoria, antigüedad, medievo y modernidad. Ahí les pongo fechas más o menos de como yo lo entiendo, ¿no? Para que se ubiquen en el espacio y en el tiempo. Pero ¿y el siglo XXI? ¿Qué es? ¿Seguimos en la modernidad o ya trascendimos? Siguiente. Los tres padres intelectuales de la modernidad: Dante Alighieri, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Estos tres autores inauguran la modernidad porque ellos comienzan a escribir en las lenguas vulgares, comienzan a escribir en italiano, en inglés, en español. Dante publica la Divina Comedia en italiano, Cervantes publica Don Quijote de la Mancha y sus aventuras, no sé cómo se llama el título completo, en español. Y Shakespeare publica sus tragedias, pues en inglés. Entonces estos autores son los padres intelectuales de este periodo. Siguiente. Acontecimientos materiales. En la modernidad pues se descubre América, surge la Reforma Luterana, comienza el nacimiento de las lenguas modernas, surgen las revoluciones científicas y tecnológicas. También aquí es donde por primer lugar empieza a surgir una nueva corriente política llamada el liberalismo, y la burguesía empieza a ascender al poder. Es cuando empieza la acumulación originaria del capital, ¿no? Diría después Marx. Luego es el momento histórico donde se empiezan a crear las patrias nacionales. La modernidad es una nueva filosofía. El último momento de la Edad Media es la escolástica o la escuela elástica, ¿no? Pero después, cuando termina este periodo, comienza la filosofía moderna. Ahí hay mucha disputa, ¿no? Unos dicen, no, pues Descartes es el padre de la filosofía moderna. Otros, no, es Giordano Bruno. No, otros dicen, desde Tomás de Aquino ya estaba ahí la filosofía moderna. Pero pues nosotros nos vamos a entrar ahí en minutas. La modernidad comienza con esta disputa entre racionalismo y empirismo, entre los continentales y los anglosajones, ¿no? Entre los alemanes y los ingleses. Los tres racionalistas más famosos que hay pues son René Descartes, Baruch de Spinoza y Leibniz. Por ahí hay otros, ¿no? Pero son los más famosos. Y del lado de los empiristas pues tenemos a John Locke, tenemos a Berkeley, el padre Berkeley, y David Hume, el campeón del escepticismo. En este momento la filosofía comienza a abordar temas que actualmente diríamos que son netamente científicos, ¿no? Comienza a hacer filosofía de las matemáticas, a hacer filosofía de la astronomía y filosofía de las ciencias naturales. En aquel momento no se les llamaba ciencia, a las ciencias naturales se les llamaba filosofía natural. Todavía no existía esta separación tajante que hoy en día tenemos muy consciente, ¿no? Por ejemplo, Descartes pues es el padre, ¿no? de las matemáticas analíticas, ¿no? Bueno, de las matemáticas actuales. Galileo, pues es el inventor del telescopio, ¿no? De la astronomía moderna. Y en las ciencias naturales, pues podemos señalar a Lavoisier, ¿no? Como el padre de la química. Ese es del lado de las ciencias naturales, pero la ciencia no es solamente ciencias naturales, también hay ciencias sociales. Y aquí tenemos un centro, ¿no? Donde se estudia en el PUC. Entonces, pues en este periodo empieza a surgir lo que conocemos como el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Pues es basar la riqueza de las naciones en la acumulación de oro y plata, de metales preciosos. Entonces estos tipos, los mercantilistas, decían que había que acumular y acumular metales preciosos para poder generar las naciones ricas, la riqueza de las naciones, ¿no? Después de Adam Smith. Después los fisiócratas, pues critican a estos cuates, ¿no? Por ambiciosos, ¿no? Porque querían acumular más plata. Y dicen que no, que realmente la riqueza se basa en la tierra, en el trabajo y en el capital.
son los fisiócratas. Y después todo ese análisis va a devenir en lo que son las ciencias sociales, empezando pues, no sé, con la economía, yo creo, con Adam Smith en la Ilustración, con su libro famosísimo, ¿no? La riqueza de las naciones. Luego, eso, hasta ahí sería más o menos como el Renacimiento, la primera etapa de la modernidad, y luego surge otro subperiodo de la modernidad que conocemos como la Ilustración, que es cuando el hombre ha de librarse de su inculpable incapacidad de pensar, ¿no? Dice Kant: atrévete a pensar por ti mismo, sapere aude. Tengo un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su redención, un médico que me procura todas sus dietas. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que se dediquen a esas aburridas tareas. Entonces, en este periodo, en la Ilustración, surge la llamada enciclopedia, que es un proyecto de unos tipos ambiciosos que quisieron almacenar en unos libros todo el conocimiento que existía hasta el momento, y no solamente almacenarlo, sino difundirlo a un bajo costo. Y estos tipos pues eran los enciclopedistas, entre ellos Diderot. También en este periodo la nueva filosofía va a hacer una crítica severa a la metafísica y va a decir que esta no es posible como ciencia, pero irrenunciable como tendencia inherente al hombre. Y finalmente, pues en la modernidad, como el culmen, encontramos el positivismo, ¿no? De Kant. Aquí les vamos a dejar un libro del Círculo de Viena. Y ahí termina, ¿no? Más o menos la nueva filosofía de la modernidad. Le damos siguiente, por favor. En la modernidad hay muchas grandes mentes, muchísimas. Aquí yo solamente les puse 10 porque son pues, las que a mí más me llaman la atención o las que más conozco realmente. El primero pues es Giordano Bruno, ¿no? Giordano Bruno era un padrecito, era de ahí de la iglesia, pero él pensaba un Dios mucho más grande de lo que la iglesia lo veía. Pensó un Dios que era infinito, porque si la creación de Dios era infinita, eso significaba que Dios también tenía que ser infinito. Pero el Dios del cristianismo no era, o por lo menos el catolicismo romano no era ese Dios. Entonces ahí Bruno tuvo problemas con sus jefes y pues lo terminaron matando, ¿no? Lo quemaron en la hoguera. Después René Descartes, pues también era ahí como que medio creyente, ¿no? Estudió en la Flèche, estudió con los jesuitas, era eliteso, pero de allá de Francia. Pero pues él tenía plata, entonces pues podía viajar y realmente pues tenía más posibilidades porque tenía plata. Y él escribe un libro famoso que se llama, ¿cómo se llama el libro de Descartes? ¿Nadie se acuerda? No, ese es de Kant. ¿Nadie? Las meditaciones. Las meditaciones metafísicas, o el más famoso, el discurso del método. Y ahí Descartes va a decir que si dudo, pienso, y si pienso, existo. Cogito ergo sum. Después hay otro gran pensador que todos sabemos quién es, ¿no? Porque desde que estábamos en la secundaria nos hicieron que nos aprendiéramos su nombre, cuándo nació y bla bla, que es Isaac Newton. ¿Quién es Isaac Newton? Pues era un tipo amargado que se la pasaba ahí encerrado y que hizo muchas matemáticas, ¿no? Y que publicó un libro grandioso que nadie lee porque es un libro súper difícil, que se llama Principios naturales de filosofía, principios matemáticos de filosofía natural. Y ahí lo que intenta hacer Newton, pues es hacer una explicación de todo el mundo, en tanto que natural, a través del método de las matemáticas, es decir, construir una física matemática, así lo entenderíamos hoy en día. Y entonces ahí Isaac va a postular sus 3 leyes de la física, ¿no? La primera, ¿no? Todo cuerpo tiende a perseverar en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, al menos que una fuerza externa actúe sobre él. O el tercero, ¿no? A toda reacción corresponde una reacción en la misma intensidad, pero en sentido contrario, y bla, bla, bla. Y todos esos principios van a devenir en lo que todos conocemos como la gravedad, ¿no? O sea, la manzanita y le cae en la cabeza a Newton. Y esa fuerza es la misma fuerza que hace que la luna gire alrededor de la Tierra. Y no solamente la luna, sino también los planetas alrededor del Sol. Y ese principio va a cambiar todo, porque las matemáticas van a convertirse en el método seguro de las ciencias, dirá después Kant.
John Locke, él es muy importante. John Locke publica dos textos que son emblemáticos, ¿no? Dos ensayos. El ensayo sobre el conocimiento y su ensayo sobre el gobierno civil. El primero es importante, pero no tanto, porque ya Descartes ya había puesto las bases del campo. El segundo es mucho más importante, porque él fundamenta la sociedad en donde actualmente vivimos, el liberalismo político. John Locke estaba en la telenovela, ¿no? Estaba en Inglaterra, los de izquierda y los de derecha, y entonces pues unos mataban, los protestantes mataban a los católicos y los católicos mataban a los protestantes. Entonces el pueblo se harta y ¿saben qué? Dicen, vamos a traer a un príncipe extranjero, al duque de Orange, uno de allá de Holanda, y lo vamos a coronar, pero lo vamos a obligar a que firme una constitución. ¿Para qué? Para limitar su poder. Entonces es la primera vez en la historia, o por lo menos en la historia europea, cuando se limita el poder de la monarquía y se crea la monarquía constitucional. Luego tenemos a Jean Le Rond de Alembert. Este cuate es el que les decía, el visionario de la enciclopedia. El tipo es como este cuate que acaban de encerrar de Wikipedia o de Wikileaks, que liberó un chingo de información de los gringos y los han ya ahí no tienen preso. Después de ese, pero del siglo XVIII. Luego tenemos a Rousseau y el contrato social. Entonces con Rousseau, pues ya esta teoría de John Locke, que estaba empezando, va a llegar como a un punto crucial en el que se va a tener muy claro que las naciones tienen que liberarse de la monarquía y crear contratos sociales en los que se va a limitar el poder de la monarquía, o en el caso francés le vamos a cortar la cabeza y vamos a hacer un parlamento. Luego tenemos a David Hume, el campeón del escepticismo, y él hace todo un tratado, ¿no? Que empieza desde la epistemología, pasando por las pasiones y termina en la moral. Pero a él lo que le interesaba era la moral, porque recordemos que Newton en su autobiografía nos confiesa que él decía va a ser el Newton de la moral. Entonces él va a decir que la simpatía, o como hoy lo decimos, la empatía, es el fundamento de la moral, porque todos los filósofos desde la antigüedad, pasando por el medievo y hasta antes de David Hume, habían dicho que el fundamento de la moral era el egoísmo, es decir, que nosotros hacemos bien al otro para procurar nuestro bien propio. Pero Hume dice, no, el fundamento de la moral no es el egoísmo, eso es hasta contradictorio. El fundamento de la moral es la simpatía, es decir, ponernos en los zapatos del otro. Immanuel Kant, ¿no? Y sus tres críticas a la razón: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Son las tres preguntas de Kant, y estas tres preguntas se pueden resumir en una sola: ¿qué es el hombre? Hegel. Después de Kant viene el máximo pensador de la modernidad, despreciado por muchos porque no lo entienden. Pero Hegel es el máximo sistema de la filosofía moderna. En él, todo el pensamiento que les he dicho hasta ahorita llega a un punto en el que ni siquiera los positivistas fueron capaces de entender. Y finalmente llega Comte, el padre del positivismo, la filosofía definitiva que va a ser el que va a triunfar sobre los de izquierda. ¿Le damos siguiente? Cambios estructurales en la sociedad. Pues entonces ya con todo esto que les dije, pues cambia todo el panorama de la Edad Media, cambia radicalmente. Ya no tenemos a la nobleza como clase dominante, se recupera la cultura grecorromana, se acaba el feudalismo como sistema de producción y empieza uno nuevo, que es el capitalismo. Comienza la etapa que se llama como colonialismo, que es cuando Europa empieza a invadir todo el mundo militarmente y también religiosamente, y entonces se da un intercambio cultural. Después viene la revolución industrial, primera, segunda y tercera revolución industrial. Ahorita ya vamos en la cuarta. Después también en este periodo vienen las independencias y las constituciones, que es lo que les decía con Rousseau, el contrato social. Y finalmente el nacimiento del proletariado, el nacimiento de todos nosotros, porque dudo que aquí haya un capitalista. Seguimos. Bueno, hasta aquí fue la primera parte, ¿no? Eso es la modernidad.
Ahora vamos a abordar a Kuhn y los paradigmas. Kuhn es un filósofo del siglo pasado, como de los años 60, gringo, de Chicago, que escribió un libro famosísimo que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Yo me titulé con una tesis sobre Kuhn, la acabo de escribir hace poquito, entonces lo tengo más o menos fresco. Pero de todas maneras necesito leer. Ustedes déjenme nuevo para acá. Entonces, ¿qué es paradigma? Paradigma es una matriz disciplinar, así lo dice Kuhn en su postdata. Un paradigma es una matriz disciplinar, es decir, un eje común que conecta de manera transversal una disciplina científica, artista, religiosa, política o filosófica. Así, podemos pensar como a la física newtoniana como un paradigma científico. Podemos pensar al barroco, como el arte plástico, como un paradigma artístico. Podemos pensar también al cristianismo como un paradigma religioso, o a la democracia como un paradigma político. También podemos decir que la modernidad es un paradigma de la historia de la filosofía. Las revoluciones científicas de Kuhn. Aunque el concepto más famoso de Kuhn es el de paradigma, la tesis central de su pensamiento es que los paradigmas se revolucionan. Esa es la tesis central. El concepto de revolución es el concepto principal de su obra, no el de paradigma. El de paradigma es el más famoso, pero el concepto principal es el de revolución. Por eso su obra se llama La estructura de las revoluciones científicas. Esto quiere decir que ningún paradigma, ya sea artístico, científico, religioso, lo que sea, es eterno. Las ideas, al igual que los hechos, siempre cambian. Ninguna teoría, por más perfecta que parezca, es irrefutable. Y aquí me voy a permitir hacer unas paráfrasis que a mí me encantan. La primera de Heráclito: los opuestos son concordes, y de los discordantes se engendra la más bella armonía, y todo se forma por la discordia. El principio ascendente y descendente es uno y el mismo. El principio y el fin es uno solo en el círculo. Nos bañamos y no nos bañamos dos veces en el mismo río. Somos y no somos la misma cosa en dos momentos diferentes. Y después viene Hegel en La ciencia de la lógica, su libro más importante. Ahí él comienza analizando lo más indeterminado y vago que existe, el mero ser. Pero un ser que no tiene otro predicado que el mero ser es lo mismo que la nada. Y esta es su antítesis. La síntesis entre el ser y el no ser es el devenir, porque es un pasar de ser a no ser, y de no ser a ser. En este punto, Hegel está en condiciones de afirmar que todo lo que existe es netamente contradictorio, y que todo lo que existe puede por ende ser negado. Entonces, el modelo kuhniano de la estructura de las revoluciones científicas es este. Tenemos el preparadigma, o ciencia inmadura, que es como todavía los científicos no se han puesto de acuerdo cuáles son las bases de su campo. Como hoy en día la psicología, podemos afirmar que la psicología hoy en día es una ciencia inmadura, porque aún no ha logrado ponerse de acuerdo cuál es el paradigma dominante. Por un lado tenemos a los psicoanalistas, por otro lado tenemos a los gestalt, por otro lado tenemos a los conductistas, conductuales, pero no se han puesto de acuerdo. Entonces podemos afirmar que es una ciencia que todavía está en pañales, es una ciencia inmadura. Después, cuando los científicos logran ponerse de acuerdo y forjan un paradigma y tienen un programa de investigación común, es cuando entramos a la ciencia normal. Ahí es cuando los científicos pues empiezan a trabajar todos juntos con una base común, y comienzan a avanzar rápidamente en su tradición, porque ya no tienen problemas de definición. Entonces, como están todos de acuerdo, empiezan a avanzar rápido su disciplina y comienzan a generar tecnología. Una vez que la ciencia normal avanza, llega un punto en el que no puede explicarlo todo y surgen las anomalías, es decir, cosas que el paradigma no puede explicar, y es ahí cuando la ciencia entra en crisis, la ciencia normal. Y ahí podemos hablar que pasamos de la ciencia normal a la ciencia extraordinaria, que es cuando los científicos empiezan a innovar, empiezan a estudiar las anomalías y a plantear nuevas teorías científicas. Entonces, el periodo de la ciencia inmadura y de la ciencia extraordinaria, el periodo preparadigmático y postparadigmático, son muy parecidos, porque hay mucho debate y hay retórica, y es cuando la ciencia acude a la filosofía para poder resolver los problemas que no ha podido resolver con sus herramientas científicas.
Y entonces surge la revolución. Y los científicos pues discuten, bla, 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 se ponen de acuerdo y escogen un nuevo paradigma. Pero con ese nuevo paradigma se repite el proceso y así al infinito. Los paradigmas de la filosofía occidental, pues son estos, ¿no? La historia de la filosofía. Ahí no pongo lo oriental porque la verdad yo casi no sé de filosofía oriental. A mí me forjaron en filosofía occidental. Pero pues empezamos con los griegos, ¿no? El uno clásico es, digamos, de Tales, Aristóteles, los presocráticos, Aristóteles, pasando por Platón y todos los compadres ahí. El helenismo es cuando surgen estas filosofías pues, que buscan la ética, que son los cínicos, los cirenaicos, los epicúreos, los estoicos, y entre ellos los cristianos, como una escuela en competencia. Y los que ganan, los que logran forjar un paradigma dominante, pues son estos, son los cristianos. Y su paradigma es la patrística. Después la patrística evoluciona en la Alta Edad Media a la escolástica. Y luego termina el medievo y comenzamos la modernidad, que es el tema que hoy nos compete, que es el Renacimiento y la Ilustración, ya más o menos lo expliqué. Luego la Ilustración entra en crisis y surge el Romanticismo como una ciencia extraordinaria y llegamos a lo que hoy podamos decir que es la posmodernidad, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Es Grecia, Cristo, el hombre Vitruvio y Las Vegas. Entonces la modernidad como un paradigma pues es esto, es el humanismo, ¿no? Es quitar a Dios del centro de la mente, de las ideas y poner al hombre. Tenemos este cuadro magnífico, ¿no? En el que está el hombre así como que no quiere tocar a Dios y Dios esforzándose, ¿no? Ese es el humanismo del Renacimiento. Tenemos a la ciencia como la nueva herramienta del hombre, ya no va a ser la religión, ahora vamos a tener la ciencia y la herramienta de la ciencia es la razón. Estas tres pues es como en el ámbito teórico, y en lo práctico pues tenemos al liberalismo político y al capitalismo económico, que van a ser las nuevas filosofías de la modernidad, las filosofías prácticas de la modernidad. Hasta aquí con los paradigmas. Ahora me voy a permitir hacer una crítica a la modernidad como paradigma. Pues aquí, la imagen aquí es muy clara, ¿no? Diría el papá de un amigo, el doctor Rubiano aquí presente, medio mundo vive de medio mundo. Ahí está muy claro. Los norteamericanos viven de los suramericanos, los europeos viven de los africanos, los asiáticos del norte viven de los asiáticos del sur y de Oceanía. Eso es esa imagen. Arriba está bonito y abajo está jodido. A nosotros nos tocó estar en medio, pero nosotros no estamos tan jodidos. Entonces, pues está muy bonita la modernidad, ¿no? El hombre, el capitalismo, somos libres, bla, 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 ¿no? Somos dueños de nosotros mismos. Pero a unos pensadores allí por el siglo XIX, pues les empezó a como decir, a ver, pues eso está chido, pero no va de todo bien. Y estos tres autores se les conoce en filosofía de la cultura como los maestros de la sospecha. Ahí tenemos sus fotos, ¿no? Tenemos a Karl Marx, a Friedrich Nietzsche y a Sigmund Freud. El primero, pues denuncia a la estructura material de la sociedad, ¿no? Denuncia al capitalismo. El segundo, denuncia a la religión, específicamente al cristianismo. Y el tercero, denuncia a la sociedad en sí. Somos unas personas que estamos enfermas, somos neuróticos. El siglo XX y el augurio de una nueva era. Entonces, en el siglo XX, que es el siglo pasado, porque ya estamos en la segunda década del XXI, casi, pues es esto, ¿no? Comienza Einstein, ¿no? Con su relativismo. Entonces, pues va a cambiar las reglas del juego. Newton había dicho que pues que el tiempo y el espacio son absolutos, son medidas absolutas, el tiempo de Dios y el espacio de Dios, pero Einstein va a decir que no, que todo depende del marco de referencia de donde lo estemos midiendo. Entonces pues todo depende, como dirán los sofistas en la antigüedad, ¿no? Todo depende del cristal a través del que se mira, o como diría el gran Protágoras,
el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. La incertidumbre de Heisenberg, pues ese es un tema muy difícil, ¿no? Solamente para los físicos que saben de esas cosas raras, ¿no? De los electrones que se teletransportan y, o sea, hay incertidumbre en la física. Ya no podemos tener certidumbre, no podemos saber cuál es la verdad. Y también tenemos a Freud, ¿no? Con el inconsciente. Hay una parte de nuestra cabeza que ni siquiera nosotros mismos podemos saber qué hay ahí, que conocer, y esa parte es mucho más importante que la parte consciente. Y entonces va a surgir la psicología o el psicoanálisis como una disciplina del siglo XX. Luego pues surge en el arte, ¿no? Las vanguardias artísticas, y se va a romper el paradigma clásico del arte. Ya no vamos a tener este canon de que el cuerpo humano debe medir 7 cabezas, ni tampoco vamos a tratar de buscar la perfección en los dibujos ni en los cuadros, sino que vamos a romper con la perspectiva y vamos a buscar una nueva forma de representar la realidad a través de diferentes técnicas, como el cubismo, el futurismo, el fauvismo, bla bla bla, el dadaísmo, y hasta ahora pues ya mucha gente dice que el arte contemporáneo pues ya no es arte, pero pues es que no entienden esta ruptura que hay en el siglo XX de las vanguardias. Luego tenemos a las dos guerras mundiales, ¿no? Pues ahí la modernidad pues llega a su tope, ¿no? O sea, todo este proyecto que decía que éramos racionales y que entre más racionales éramos, más libres íbamos a ser, pues termina en una barbarie, termina en 2 guerras mundiales y en la matanza de toda la gente ahí en Europa. Y pues es una contradicción, ¿no? Y luego tenemos, después de las 2 guerras mundiales, pues surge la Guerra Fría, ¿no? La bipolaridad global, que es los gringos contra los rusos. Y después, pues ya entrando ya más al presente, pues está América y Asia como los nuevos líderes globales. América con Estados Unidos a la cabeza y Asia con 2 polos a la cabeza, Rusia y China. Actualmente ya no podemos hablar de un orden bipolar, sino tiene que ser necesariamente tripolar, porque hay 3 potencias, que son estas 3, ¿no? Los gringos, los chinos y los rusos. Y finalmente, ¿qué? Sí, pues la cuarta revolución industrial, que es la carrera espacial. O sea, ya en el siglo XX logramos salir del cascarón, rompimos. Está esta pintura de Dalí buenísima, ¿no? Que está como un tipo feo saliendo como un cascarón. Y para mí esa pintura representa eso, ¿no? Cuando la humanidad logra traspasar la Tierra y logra mandar satélites, gente a la Luna, changuitos a Marte, lo que sea. Y pues luego también surge el Internet, ¿no? Que es esta red global que nos permite a los proletariados podernos organizar. Y la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, esta es la parte dura, ¿no? La crítica a la modernidad que yo quisiera subrayar. La voy a leer. Dice: desarrollo técnico y deterioro moral. La balanza nunca se equilibra. El peso de un platillo afecta la altura del platillo opuesto. En la modernidad, el plato del desarrollo tecnológico tuvo tanto peso que desequilibró la balanza, dejando el plato de la ética completamente deteriorado. Es decir, hubo tanta tensión en la técnica y en la ciencia que la moral y la ética se descuidó. Y esta no es una tesis mía, es una tesis de un romántico que se llama Fichte, se apellida. Las 2 guerras mundiales, la desigualdad social, el desastre climático y las grandes tasas de suicidio son pruebas patentes de esta realidad en que vivimos, un deterioro de la moral y de la ética total, llevado al absurdo, en donde es más importante hacerte rico que ser feliz. Es más importante. El paradigma de la modernidad es el paradigma del desarrollo de la técnica en deterioro de la moral. Eso es la modernidad. Y ya para finalizar la conferencia de hoy, pues llegamos hoy al presente, que muchos autores le llaman posmodernidad. Por ahí está este francés Lyotard, que tiene su libro ese de la condición posmoderna.
Está también el término de la transmodernidad, que es un término no eurocéntrico que maneja, por ejemplo, Enrique Dussel, y él habla de que la transmodernidad es este momento histórico en donde ya el centro deja de ser el centro y se pasa a la periferia, ¿no? Entendiendo Europa como el centro del mundo. Pero yo prefiero hablar de la actualidad, ¿no? Más fácil. Entonces, ¿qué es la actualidad? Pues la actualidad es eso, ¿no? Es un momento en el que se ha abierto la puerta de las academias a filosofías periféricas, ¿no? Ya por fin los latinoamericanos podemos hacer filosofía, ¿no? Ya tenemos nuestra filosofía latinoamericana. También los asiáticos y más bandita puede hacer filosofía, no solamente los europeos. El ecologismo y el ambientalismo, un tema muy importante hoy en día. Vivimos en un desastre global. Nuestros padres no se preocuparon por eso, les valió madre y nos entregaron un mundo de basura. Y nosotros también, ¿no? Se nos educó en ese mundo y seguimos usando plástico, seguimos quemando gas, gasolina. Ese es un problema muy importante que tenemos que enfrentar en la actualidad. Y esto nos lleva a la inviabilidad del capitalismo. El capitalismo no es viable desde el punto de vista ecológico, porque es un sistema que solamente busca la acumulación del capital y no le importa nada más, no le importa la explotación de los hombres, no le importa la degeneración de los ecosistemas, no le importa nada, absolutamente nada más que la acumulación del capital. Y entonces tenemos que hacer una crítica muy importante hoy en día desde la ecología, desde las ciencias sociales, desde todos los campos hacia el capitalismo. Ese es el principal monstruo que tenemos que vencer. Los problemas de justicia social son problemas del capitalismo. Los problemas del primer mundo y del tercer mundo son problemas resultado del capitalismo. Los problemas del feminismo tan famosos hoy en día son problemas del capitalismo. El capital es patriarcal. Y finalmente, pues, yo creo que es a donde vamos, ¿no? Hacia una humanidad extraterrestre. Eso es lo que sigue, es lo que tenemos que procurar. Pero esto tiene que quedar muy claro. O sea, eso yo creo, no sé, la verdad. Yo creo que la gente que está en el poder, pues ellos en algún momento, cuando ya sea posible, pues ellos van a mudar y nos van a dejar aquí morir, a los pobres. Pero eso no lo debemos nosotros permitir. Ya. Bien, gracias Adrián, pues te agradecemos como esta visión retrospectiva así muy general, pero que bueno, fue benéfica para algunos porque pues nos dio datos específicos y pues recuperar en un sentido, ahora sí, pues como el gran paradigma de la modernidad va a ser como una recuperación sustancial, ¿no? De tantos momentos y finalmente pues la reflexión y la aportación que Adrián nos hace en este sentido crítico de la modernidad como paradigma. Y ahora vamos a pasar a ronda de preguntas. Sí, con todo gusto. Déjame ver si este no tiene... Buenas noches. Dentro de la modernidad tú pusiste la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial se supone que está haciendo hologramas, hace figuras de personas. ¿Habrá y la inteligencia artificial podrá hacer filosofía artificial? Pues es una muy buena pregunta. Yo la verdad, no, yo creo que no. Yo creo que las computadoras, por lo menos en el estado actual de las cosas, no son capaces de hacer filosofía. Podrán jugar muy bien al ajedrez, podrán resolver problemas matemáticos, pero no son capaces de hacer filosofía. Yo he visto computadoras que hacen cuadros muy bonitos y pueden hacer arte, pero yo dudo que puedan hacer filosofía. Pero sí hay que aclarar que la inteligencia artificial está como en este puente entre la modernidad y la actualidad. Porque ya la inteligencia artificial ya es un producto del siglo XX y en el siglo XX pues está este puente, ¿no? hacia la posmodernidad. Buenas noches, felicidades.
¿Cómo es que tú, que criticas el capitalismo y la forma de vivir actual de la sociedad, piensas que en este momento y en la realidad lo puedes resolver para cambiar? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta del millón que todos queremos resolver, o por lo menos los pobres, ¿no? Hay proyectos de autogestión o de generación de ser autosustentable, que es lo que hoy en día está de moda. Hay que tener en cuenta que hoy en día, pues, la modernidad o la posmodernidad y el capitalismo es la vida en las ciudades, o por lo menos la que yo conozco. La realidad es que mucha gente todavía vive en el campo, y en México también, muchísima, ¿no? Pero si partimos de este supuesto de que la vida en las ciudades es la mejor vida, o de que es nuestra vida, pues entonces nosotros desde nuestro aquí y ahora lo que tenemos que hacer es esto, es ir con la amiga de Hugo a que nos enseñe a tener en nuestra casa vaquitas, a tener pollos, a hacer cultivos en casa, a poner paneles solares, a captar el agua de la lluvia, a ser autosuficientes, a emanciparnos de las instituciones. Es la permacultura, así se le conoce. Eso es como la mejor carta que creo que podemos usar. Hola, Adrián. Oye, te escucho hablar y me parece que tienes una visión apocalíptica de este paradigma de la posmodernidad, ¿es correcto? ¿O es una interpretación mía? Yo no soy pesimista, yo creo en el poder de la humanidad y creo que lo vamos a resolver, pero a lo mejor a tu generación ya no lo va a tocar. Gracias. Oye, pero ¿crees que sí sea reversible? Sí, yo creo que sí lo podemos revertir con toda la tecnología que tenemos actualmente. Se puede, es nomás cuestión de que el proletariado tome el poder. El proletariado así tal cual, así es, o un proletariado con conciencia, con preparación, con una visión amplia de lo que puede pasar, porque cuando hablas de proletariado me supongo que hablas de un conglomerado de personas pero enorme, que pueden tener, pues, desde los mínimos conocimientos, desde la mínima capacidad de conciencia hasta personas con una gran capacidad de conciencia, capaces incluso de crear arte, de crear ciencia. Es que ese es el problema. El problema es que pensamos que el proletariado es estúpido, pero no, el proletariado no es estúpido. Mira, es muy difícil de explicar, pero para sintetizarlo te lo voy a decir con un poema, así es más fácil. Se llama Los hijos de la burguesía. Cansados y oprimidos trabajan sin cesar, son los hijos de la burguesía, nacidos y criados en las metrópolis, adiestrados e instruidos para trabajar. Nos nombraron el proletariado. Somos los hijos de la burguesía, y mientras nuestra madre en plena fábrica nos paría, su patrón la miraba con lujuria. Codo a codo como hermanos, luchamos los hijos de la burguesía para encontrar la seguridad laboral y asegurar nuestro pan de cada día. Secuestrados por la sociedad, así vivimos los hijos de la burguesía. Y henos aquí reunidos, con años y años de trabajo fortalecidos, superados con generaciones de esfuerzo y educación, dispuestos a ejecutar nuestra propia revolución. ¿Estás listo, camarada? La historia no espera al que teme a la muerte. La muerte nos alcanza a todos. La historia recuerda solo al valiente. Derrumbemos juntos la muralla, cantando nuestro grito de batalla. Proletarios del mundo unidos por una sociedad sin clases. Mi querido Adrián, muy bien, ¿eh? Pero nomás te quiero recordar que esas frases las utilizó muy bien Carlos Marx en su idea de proletarios de todos los países unidos, y hemos visto el fracaso de las supuestas élites socialistas en países del Asia, y la verdad
volver a jugar y caer y sacrificar a lo tonto con el respeto que me merece tu bello poema, no estaría de acuerdo. El problema de las revoluciones socialistas asiáticas, entre ellas Rusia y China, es que es precisamente eso, de que se creyó que había una especie de proletariado ilustrado, y que ese proletariado ilustrado era el que tenía que tomar el poder y iba a ejecutar la dictadura del proletariado, en la que el Estado iba a administrar todo y iba a manera muy parecida al capitalismo, iba a derramar la riqueza a los más pobres. Pero ese es el problema es pensar que unos van a pensar por todos. No, el proletariado tiene que tomar el poder, pero no el proletariado ilustrado, no los criollos, como aquí en América pasó. No, los que tienen que tomar el poder son las mujeres, son los pobres, son los niños, son los jóvenes, son los negros. Ellos son el verdadero proletariado y son los que tienen que tomar el poder a través de una verdadera democracia, no de una dictadura del proletariado, sino de una democracia del proletariado, porque hoy en día se habla de la democracia y que somos libres y bla bla, pero no es cierto. Nosotros vivimos en la democracia de la burguesía, y todos los candidatos que te ponen ahí para que votes por ellos son candidatos burgueses, entre ellos López Obrador también es otro burgués más. Eso que dijiste de que la democracia de hoy en día no es real, es cierto. Realmente llegó un punto en que las personas en poder no usaron el poder como para administrarlo así de una forma, pues para como se debe usar, ¿no? Así, es más una responsabilidad, pero lo usaron como una herramienta para mantener el poder. Y sobre lo otro era la idea del ecologismo. Yo pienso que debemos de pasar como una nueva humanidad en donde todos somos principalmente ciudadanos del planeta, y después ya de tu país, y luego que el capitalismo como tiene que ser erradicado, esta forma de extraer recursos de la tierra y del proletario. Por ejemplo, esa idea de que se pueden salvar en Marte, yo no creo que nadie se pueda salvar en Marte, porque si se van nomás los ricos a Marte necesitan un proletariado allá, y pues nomás van a morir allá de hambre. Y terraformar Marte requeriría la misma tecnología para cambiar la crisis climática, pero muchas más veces, y llevándola allá primero. Entonces, de que se puede reforestando, entrada es captar carbono, pero el cambio climático empezó desde que se empezó a la revolución industrial, de eso ya 120 años, ¿no? Tal vez más. Y el cambio climático es tan gradual que para que en este punto estemos viendo las consecuencias, es que ya nos lleva bastante ventaja. Yo le digo la deuda de carbono, que es esa acumulación que está ahí en la atmósfera, y si no se hace algo al respecto, todos, y la ecosfera está en peligro también. Entonces es absurdo cómo el capitalismo en tan poco tiempo pudo cambiar tanto eso. Entonces fue la idea de vender los juguetes, de vender tantos autos, así que todos quieren tener un auto, todos quieren tener la mejor casa, todos quieren. Entonces no pueden tenerlos todos, pero la tierra paga, ¿no? Entonces hay una deuda, y las grandes empresas y son unas cuantas naciones que deben mucho más que las demás. Entonces también, bueno, ¿qué opinas tú de la idea de la asamblea ciudadana para retomar la idea de una democracia real? Así, ¿es posible lograr una democracia real con la tecnología de hoy en día y con el conocimiento que tenemos en general? Sí se puede, y la herramienta es el internet y las redes sociales y los libros también. Esas son las herramientas que tenemos nosotros para luchar. La revolución ya no puede ser violenta, porque nosotros no tenemos tanques, ni tenemos cohetes nucleares, ni tenemos nada para enfrentar al enemigo. Pues hay un dato que dice que en caso de que se fuera a hacer la revolución violenta en todos lados, como ya está pasando en muchos lugares, en Siria, en Chile, y también llega un punto en el que las mismas emisiones necesitadas para cambiar ya son suficientes para que el punto de no retorno se aproxime, llegue, lo pasemos. Nosotros como proletariados no tenemos nada.
más que nuestra fuerza de trabajo. Pero ese es el arma más poderosa que tenemos, y esta es dejar de trabajar. Es el paro mundial, que se deje de producir en las fábricas, que se deje de consumir en los supermercados, que se deje de prender el televisor, de usar el internet, que se diga, ¿saben qué? Hasta aquí. Pero para lograr eso, para poder organizar al proletariado de forma global, porque es que esa era la idea de Marx. Él decía que la verdadera revolución comunista no iba a ser una revolución nacional, necesariamente tenía que ser una revolución global. Y ese es el punto. Hasta ahorita en la historia no ha existido una revolución del proletariado mundial. Hasta ahorita no lo ha habido. Ha habido revoluciones del proletariado nacionales, ¿no? La rusa, la china, la cubana, no sé, pero no ha habido una revolución del proletariado mundial, y eso es a donde tenemos que caminar, a donde tenemos que enfocar toda nuestra energía. Bien, tú hablas del proletariado. En China siguen siendo esclavos, son esclavos capitalistas, maocetismo, socialismo y comunismo, y siguen siendo esclavos y los chinos. Así de sencillo. Sí, es que volvemos a esta idea de que no puede, eso es algo que es contradictorio. No puede haber un comunismo nacional. Eso teóricamente es una contradicción, porque el comunismo es un concepto mundial. Podemos hablar de un socialismo nacional, y es este concepto de transición entre la democracia burguesa o la dictadura de la burguesía. Por eso es teoría de Marx. Dice que tenemos que tener una dictadura del proletariado en manos de unos intelectuales que van a poner las condiciones necesarias para que el Estado se destruya. Y el comunismo es una sociedad sin Estado, en la que las personas van a ser libres, en la que ya no va a existir la policía, porque ya no va a haber robo, porque ya no va a haber gente que secuestre, que te viole, que te mate. Entonces ya no va a haber necesidad de esas cosas. Es una utopía, pero la utopía sirve para caminar hacia ella. Pues bueno, aquí cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos mucho a Adrián, sobre todo porque yo veo que nos hizo sonreír bastante. Así que de pronto se ponen todos muy serios. Y vamos a pasar a hacer nuestra rifa. ¿Qué quieren que rifemos primero, las revistas de Shippetotec o el Círculo de Viena? El Círculo de Viena lo rifamos primero. Muy bien, entonces le vamos a pedir a Adrián que nos dé un número para el Círculo de Viena del 1 al 25. El 13 es Jorge A. ¿Barres o Torres? Torres Villa. Muy bien. Felicidades con el Círculo de Viena y feliz Navidad. Y entonces, ahora, pues también vienen con un detalle muy lindo. No, y además una compilación bastante interesante. Dinos otro que nos ofrece, por favor. El 1. Antonio Cham Fuentes. Pues si las dones. ¿Tú le trajiste el moño? ¿Y las donas, Antonio Cham? ¿Tú las trajiste? Pues sí, las donas, Antonio. ¿Y las donas? ¿Dinos otro? ¿Del 1 al qué? Del 2 al 25 sin el 13. El 8. El 8 es Adriana Monroy. Muchas gracias, Antonio Cham. Muchas gracias, Adrián Sánchez Monroy. Muchas gracias a todos los que vinieron. Finalmente tuvimos un público amplio. Les deseamos pues que cierren este ciclo de 2019 llenos de contento, de felicidad, de revolución y de filosofía. Y nos vemos y los esperamos con muchísimo gusto para el siguiente siglo a celebrar los 15 años de Filosofía en el Fondo. Y pues feliz Navidad y feliz año 2020. Y yo quiero decir también para la Cámara que pues procuraremos dentro del Departamento de Filosofía también ser más plurales en la diversificación de los ponentes para esta mesa. Gracias.